día. Por cierto, la presidenta dijo que no hay persecución política ni represión en contra de los manifestantes de la marcha del sábado pasado. Las imágenes son terribles, de jóvenes maltratados, de jóvenes golpeados, de jóvenes que salieron heridos. Dijo que va a ser la Fiscalía de la Ciudad de México quien determine si ameritan prisión preventiva oficiosa. Delito pues tiene que corresponder a las pruebas que se tienen, ¿verdad? Si requiere prisión preventiva oficiosa o no, de acuerdo con el tipo de delito. Y eso lo tiene que determinar la Fiscalía de la Ciudad de México. No hay, eso sí se puede decir claramente, no hay ni persecución política, ni represión. Bueno, no hay represión, no hay persecución política, tampoco hay paz. Y este es un llamado que hace la Iglesia, un llamado contra la violencia en México, que en realidad es un llamado de paz. Y me enlazo ahora con Monseñor Héctor Mario Pérez Sandoval, el ex secretario general del Episcopado Mexicano. ¿Cómo está, Monseñor? Buenos días. Buenos días, Adela. Gusto en saludarte. Muy bien, gracias. Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Dicen, ante tanto dolor no podemos callar y tiene que salir la Iglesia a hablar y a pronunciarse. Esto es parte del mensaje que lanza el episcopado, Monseñor. Así es, Adela. Como tú sabes, los obispos nos reunimos 2 semanas en el año, en noviembre y en abril. Y son semanas de trabajo, de análisis, de compartir experiencias y siempre sacamos un mensaje. Fue muy significativo en esta vez que nos reunimos que el clamor de los obispos era, caminamos con un pueblo que se siente vulnerable, que se siente enojado, que se siente de alguna manera, digamos, sin quien lo pueda proteger, ¿verdad? No es nada más la seguridad, es la seguridad, faltan medicinas, en su trabajo son extorsionados, es decir, es como si hubiera una complicidad, ¿verdad? Que cala y que necesitamos decir, tenemos que hacer algo diferente por los mexicanos. Esto no es de un partido o de otro, esto es por los mexicanos. Monseñor, esto es parte, este comunicado que lanzan y este pronunciamiento es parte del resultado de su asamblea plenaria a la que asisten los obispos. Y los obispos conocen muy de cerca la situación que vive el pueblo, hablando del pueblo, a lo largo y ancho del país, ¿no, Monseñor? Así es. Nosotros somos 120 obispos. Que acompañamos a cerca de 16,000 sacerdotes en todo México y más de 28,000 religiosas, más los agentes de pastoral, de catequesis, etcétera. Entonces, pudiera decir que en casi cada rincón de México presentes. Nosotros no dejamos de celebrar misas en las comunidades donde es peligroso ir a celebrar. Nosotros no dejamos de acompañar enfermos aun y cuando tengamos que pasar por retenes. Es decir, caminamos con el pueblo. Y entonces, al reflexionar sobre lo que estamos viviendo, consideramos que esto no es nuevo, no es de hace un año. Esto ya tiene tiempo, ¿verdad? Y todo este año vivimos un año que le llamamos el Jubileo de la Esperanza. Entonces, para poder sacar un mensaje de esperanza, no podemos negar la realidad, porque no es un optimismo desencarnado de vamos a estar bien y se acabó, sino es una esperanza que sabemos que en medio de este dolor y de esta situación, tenemos que llenar el corazón de los mexicanos con esperanza de que podemos estar mejor. Por eso en el mensaje decimos, Dios no nos ha abandonado, es decir, podemos tener esperanza, pero por otro lado tenemos que hacer algo para que esta esperanza se empiece a sentir, se empiece a encarnar. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que hacen del país? Porque supongo que también intercambian experiencias de lo que cada uno de ellos ve, vive, escucha por parte de la gente, ¿no? Y me parece que la demanda, la exigencia
más clara, más urgente por parte de la gente es la seguridad, monseñor. Sí, es la falta de Estado de Derecho en muchos lados. Es preguntarnos si alguien, o sea, vemos cómo se sufren extorsiones, desaparecen adolescentes, matan a personas, aparecen cuerpos y, y, y no pasa nada. Como si fuera, digo, tenemos ya cuántos años, tú lo sabes mejor, de tener por encima de los 30,000 muertos anuales. Y pareciera que no pasa nada. Y entonces, aunque podamos pensar que este gobierno ha querido empezar a hacer algo diferente, es tan grande el desorden que está, es tanta la falta de Estado de Derecho en tantos poblados que duele en el corazón y tenemos que decir, tenemos que hacer más por esto. Bueno, me parece que la prioridad es la seguridad, pero ustedes mencionan también y hacen referencia de otros problemas que aquejan al país, ¿no? Como los problemas económicos, crisis con los migrantes, los jóvenes, ¿no? Yo ahora estoy en Uruapan y bueno, cuando ves que fue un jovencito de 16, 17 años, monseñor, el que le disparó a Carlos Manso para matarlo, pues esto habla de un fracaso absoluto del Estado mexicano frente a los jóvenes. Sin duda. Nosotros hace 2 años hicimos un encuentro, bueno, muchos encuentros, que terminó en un gran encuentro que se llamó Diálogo Nacional por la Paz. Yo estoy seguro que escuchaste de él. Después Sí, claro. se hicieron unos compromisos donde le pedimos a los gobernantes que firmaran. Y de ahí viene muy claramente la falta de Estado de Derecho, la atención a la niñez y a los adolescentes, la el acabar con las complicidades, porque hay complicidades con el crimen organizado, la economía que muchas veces, Adela, yo lo escuché de esto en algún poblado que me decía, no me den, nada más hagan que no me quiten. Es decir, sí, porque con mi trabajo me sostengo, pero si me quita la mitad del trabajo, el que le tengo que pagar para que no me mate, pues entonces sí me tienen que dar, ¿verdad? Entonces, la economía, sí vemos la violencia generalizada sin una respuesta clara del gobierno y de los gobiernos, porque no es nada más el federal, es el federal y los estatales, y cada estado tiene su narrativa ahí muy peculiar, ¿no? Fíjese, monseñor, yo llegué ayer a Uruapan, llevo solamente unas horas, pude recorrer, ¿no? Algunas calles, estuve justo en la explanada, ahí en la plaza principal. Y justamente eso nos dice la gente, el principal problema es la extorsión y sigue ocurriendo, ¿no? Ya están los elementos de la Guardia Nacional y nos dicen, sigue ocurriendo. Pues es terrible lo que están viviendo, ¿no? Y es de los crímenes más difíciles de combatir también, porque si vas a querer que yo vaya y denuncie, yo no sé si hay colusión aquí o complicidades donde me terminen ¿Ante matando quién por la policía. denuncio? ¿Frente a quién denuncio? Frente a quien denuncio. Y entonces hubo un cambio de leyes para hacer la denuncia anónima, pero todavía nos falta mucho avanzar por ahí, sin duda. Ahora, ¿cómo ven ustedes la respuesta, por lo pronto, del Ejecutivo Federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum, frente al asesinato de Carlos Manso, por ejemplo, frente a las manifestaciones del fin de semana y frente al día a día, monseñor? Pues yo creo que la respuesta no es a ver, lo que yo veo es un gobierno federal que quiere responder con un plan para Michoacán y lo primero que pensamos, ¿y por qué nada más Michoacán? Ajá. Porque lo necesitamos en más regiones, ¿verdad? Este, ese plan está empezando, tendrán que pasar meses para poder decir hay voluntad política para que avance y empezar a poder ver la diferencia. Por eso yo prefería de ese plan decir, bueno, pues ya está el plan, platicamos en unos meses a ver qué sucede. Eh,
Y por otro lado, una sociedad que quiere mostrar lo que acabo de decir, su hartazgo, ¿verdad? Pero que lo quieren con los discursos polarizar. Y aquí no se trata de polarizar, porque no es de poner al partido en el centro y de buscar los votos. De una vez por todas dejar las cuestiones partidistas, escucharnos unos a los otros, y necesitamos la solución de todos, de los maestros que eduquen, que inspiren a los adolescentes, de la iglesia, que también nosotros, muchos de estos niños, no creas que no nos duele, pasaron por nuestro catecismo. ¿Y qué no hicimos para Sí. infundir el respeto a la vida? O sea, creo que todos tenemos que comprometernos. Nosotros decimos ahí al final de nuestro comunicado, no tenemos todas las soluciones, no se trata de agarrar un libro y poner las soluciones, pero creemos que solamente en las conversaciones, en el encuentro y en la colaboración conjunta encontraremos soluciones que tienen que ser multifactoriales. No, no hay una sola persona que pueda llegar, yo voy a ser el libertador de México, ¿no? Bueno, de hecho, la iglesia también ha sido víctima del crimen, monseñor. Pues caminamos con el pueblo y vivimos lo que vive el pueblo, ¿verdad? Yo diría que en porcentaje, vamos como en el porcentaje, por decirlo de una manera, 30,000 personas en un año, dos sacerdotes asesinados en el año, Sí, sí. olvida- o sea, caminamos con el pueblo y vivimos la suerte del pueblo. ¿Cuál sería y cuál tendría que ser el papel de la iglesia cuando hacen esta reflexión, cuando hacen este diagnóstico, ¿no? Y esta autocrítica también, ¿no? De que no estamos haciendo bien frente a los jóvenes, por ejemplo, en qué hemos fracasado y cuál tendría que ser el papel de la iglesia. Bien, el papel de la iglesia no es el papel partidista, eso nos queda, pero sí tenemos parte en la política, es decir, porque nosotros construimos el bien común. Entonces, si todo aquel que vaya construyendo el bien común puede participar en ese sentido no partidista en la política. Entonces, para nosotros lo primero es mantener una esperanza en el corazón del mexicano de que las cosas pueden ser mejores que las que son ahorita. Que no fracase el corazón y diga, bueno, pues así va a ser, así tiene que ser y ya nos dejamos de luchar. Primero, mantener la esperanza. Segundo, reforzar nuestro trabajo evangelizador para que cale más profundamente en los corazones, para que no vengan nada más a misa y se vayan con un mensaje bueno pero no transformador, sino buscar que nuestro mensaje y nuestro acompañamiento transforme los núcleos familiares de donde salen estos sicarios, este crimen organizado. Entonces, cuando yo les decía la vez pasada, cuando a mí todavía soy criminal y me da vergüenza que mi abuelita lo sepa, pues todavía tenemos una contención, Claro. pero cuando mi abuelita me pide dinero porque sabe que soy criminal y que tengo dinero, pues entonces ya nada, ¿quién me detiene? Entonces, creo que la iglesia puede aportar mucho en la concientización, tanto de la esperanza como del respeto a la dignidad humana y a la vida, y también en programas, que eso lo tenemos a través de este programa de Diálogos por la Paz, donde participamos muy activamente, en programas de diálogo y reconciliación familiar, de núcleos familiares, que hay un programa de familia y reconciliación, como de comunidades, ¿verdad? Donde comunidades dialoguen, conversen y encuentren caminos para mejorar. Digamos que visto de una manera, esta es la parte blanda, pero muy Sí. necesaria, pero sin la parte rígida, por decirlo de una manera, de la aplicación de la ley y y del hacer que el Estado de Derecho se cumpla, eso no nos toca a nosotros, ni lo podemos hacer ni lo intentamos hacer, ¿verdad? Jamás vamos a pensar que las armas son el camino, pero sí podemos aportar en inspirar, en formar, en respetar la vida. Ustedes subrayan en el comunicado que hablan, que no hablan desde el odio, que hablan desde el amor. Eh, Sin duda. a ver, adelante, Monseñor. Sin duda. A ver, nosotros nos duele el fratricidio que estamos viviendo.
porque no son extranjeros los que están matando a nuestros hermanos. Son hermanos que se están matando entre ellos. Son miembros de la comunidad, ¿verdad? A veces entre familias. Claro que nos duele y eso eh, toca nuestro corazón y por eso decimos, no, no es un reclamo a una persona o un gobierno, es un llamado a los mexicanos. Tenemos que reaccionar. El gobierno es parte de esto, de esta solución, sin duda, y parte importante, pero no lo es todo. Entonces a nosotros nos mueve ese amor por el México que sabemos puede existir y no está existiendo, ¿verdad? Porque somos mexicanos los que nos estamos haciendo esto. Oiga, monseñor, ¿y cuál creen que sea la respuesta por parte del gobierno? Porque no desacreditan las críticas, desacreditan las marchas, desacreditan cualquier tipo de manifestación. ¿Cuál pensarían o qué esperan por parte del gobierno? Pues esperamos diálogo, ¿verdad? Esperamos un diálogo en el que en otros momentos lo hemos tenido, por lo menos la iglesia sí lo ha tenido este diálogo, para construir comunidades de paz, para poder poner orden en nuestras comunidades. Nosotros con la Secretaría de Gobernación hemos tenido diálogos en donde se ha podido por lo menos intentar trazar caminos de colaboración para la paz. Vuelvo a insistir, siempre en nuestro ámbito, siempre en el ámbito de los valores, la familia, la educación, el acercarnos a darles oportunidades a los adolescentes. Yo esperaría que el gobierno entienda que el problema no es un partido, el problema es México y tenemos que ser más patrióticos y en más que sentirnos agredidos cuando alguien propone algo diferente, entender que no hay una sola respuesta y que no hay un solo actor solo que pueda cumplir con rescatar a esta situación que estamos viviendo. Pues creo que pide usted demasiado, monseñor, porque se Pues requiere, se nos requiere altura de caracterizamos miras. por creer en los milagros. Yo creo que sí, monseñor. Contágienos un poco de eso. Pues yo le agradezco, me parece importante que se pronuncie, ¿no? Fuerte y claro la iglesia, y ojalá tengamos oportunidad pronto de hablar más largo, Con quizá mucho gusto. de manera presencial. Le Con mucho agradezco, gusto. le mando un abrazo desde aquí. Gracias. Igualmente, Dios te bendiga. Gracias, monseñor. Bueno, pues a propósito de que estoy ahora en esta parte del estado de Michoacán, estoy aquí en Uruapan, hemos venido comentando, sí, ya lo hacíamos con David Saucedo, pero incluso desde ayer en el programa del cambio del secretario de Seguridad Estatal. Y pues me parece que el plan Michoacán incluso y el Estado mexicano se ve retado por el crimen organizado. Apenas antier, ¿no? Se reavivó la violencia en el Estado. La semana inició con narcobloqueos muy importantes en varios puntos carreteros del Estado, causados por presuntos integrantes, de nuevo, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta es una nota de Jonathan Padilla.